Continuamos, o para los que os incorporéis a este Generación Euro, bienvenidos a Periodista Digital, Generación Euro, buenos días, buenas tardes o buenas noches de nuevo, en función de cuándo recuperéis este enlace. Generación Euro del jueves 28 de diciembre. Cuidado con las inocentadas, que antes en la retaguardia no os he dicho nada. Cuidado con las inocentadas. Hubo años, décadas, que era un clásico en periodismo, ¿no? Publicar alguna tontería siempre en grandes titulares en portada, normalmente para no liar al respetable, siempre se publicaban anécdotas que fueran lo suficientemente chuscas como para que la gente no picara o picara lo justo, ¿no? Pero bueno, ya, en fin, como se han perdido las generales del oficio y se han perdido también las buenas costumbres y las tradiciones, pues esta también, en fin, Día de los Santos Inocentes. Y como os digo, iniciamos Generación Euro. Lo primero que voy a hacer, y como siempre, intentando no hacer ninguna cosa rara y que la máquina no salte por los aires, es saludar a nuestro buen amigo Julián Salcedo. Maestro, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! Buenos días, Eurico. Feliz Navidad. Y oye, es una lástima que se haya perdido este tema de las inocentadas, ¿verdad? Porque Bueno, eran sí, inocentadas sin intención. Quiero decir que sí, claramente se detectaba que era una inocentada, te hacía gracia. Algunas no las hemos creído, ¿eh? Yo te tengo que decir que algunas me las sí. he creído, ¿eh? Pero bueno. Las había muy buenas, sin entrar en detalles, es como el bestiario de las erratas periodísticas. Solamente voy a contar una, y que me perdonen nuestros espectadores, y Julián también, esto no era una inocentada, esto era una errata. Bueno, las hay a decenas, y hay algunas buenísimas, buenísimas. Allá por los años 40, cuando, en fin, existía la prensa del movimiento, los que tengan menos de 55 años, pues no sabrán probablemente de lo que les estamos hablando, y creo que era el Hoy de Badajoz. Estoy improvisando, pero creo era un diario extremeño, podía ser el Hoy de Badajoz, de la época, o el que fuera. Se casaba la presidenta de Acción Católica, Julián, y hubo una errata, porque era cuando se componían con tipos móviles, los periodistas Tipografía, sí, sí, taca, taca, taca. taca, taca, taca y tal, ¿no? Y entonces se coló una letra, fíjate qué importante es, y entonces el Hoy de Badajoz, por supuesto, al día siguiente expresaba su felicitación y su gozo por, porque la presidenta de Acción Católica había matrimoniado, y en vez de desearle una dicha larga y duradera, pues al tipógrafo le deseó una picha larga y duradera, con perdón. En fin, esto es real, Y ya esto se es lo real, ¿eh? agradeció. Ya se lo Esto, agradeció, ¿no? pues no lo sabemos si le echaron o se lo agradeció. Y luego ya algunas, ya con intención, estas ya son más propias de los años 60, cuando los partes meteorológicos en algún periódico, pues algún cachondo o algún revoltoso, pues entonces había más imaginación que ahora, hasta para eludir la censura. Decía aquello de un fresco general sigue entrando por el noroeste, ¿no? Y estas cosas. Pero bueno, oye, Julián, vamos al lío. Ayer, bueno, en las últimas horas, cuando recuperen nuestros amigos este enlace, Consejo de Ministros, leo los Sí, titulares de la prensa de hoy. Adiós al objetivo de déficit, más gasto hasta que los presupuestos revienten. Tengo voz populi, delante, por ejemplo, ¿no? sí. ¿Qué aprobó ayer el Consejo de Ministros para el grueso de la tropa, que a lo mejor estos días pues estamos todavía todos con el turrón y los polvorones y están descansando un poco de la actualidad? Para quien no sea economista, bueno, pues se han prorrogado todas las ayudas que se habían concedido por la pandemia, rebajas de IVA, tanto a electricidad, gas, ahora nos detallarás las que te parezcan más sobresalientes, a productos de primera necesidad, por cierto, algunas propuestas copiadas del Partido Popular. Y lo importante también y lo sustancial es que, claro, en 2024, lo hemos dicho los últimos meses hasta la saciedad, pues Bruselas volvía otra vez a exigir el cumplimiento de las reglas fiscales que se habían congelado en la pandemia. El presidente del gobierno y la ministra de Hacienda pues se habían comprometido, por supuesto, bueno, la ministra de Economía, como ya se va o está de salida, a ello y tal, pero con estos presupuestos que aprobaron ayer y que no son más que la respuesta a todas las exigencias y a todo lo que están exprimiendo la caja del Estado, los socios comunistas, bildutarras y golpistas catalanes, pues no parece que vaya a ser posible cumplir esa senda de déficit, Julián. No, no, yo creo que es imposible. Ahora entraremos con más detalle a lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Primero decir, y no es que te quiera rectificar, sino únicamente puntualizar que efectivamente los presupuestos no existen, no están aprobados, ¿no? Lo que Bueno, ayer ya, ya, aprobó el ya. Consejo, lo que ayer aprobó exactamente el Consejo de Ministros es un Real Decreto Ley, lo llaman además un Real Decreto Ley ómnibus, es decir, es una
catarata de medidas aprobadas, la mayoría de ellas efectivamente económicas, precisamente porque no están los presupuestos generales del Estado, ¿no? Ni están ni se les esperan. Yo creo que vamos a tardar 3, 4 o más meses, vistas, digamos, la posición de los socios que le apoyan, ¿no? Además, perdona que haga una valoración, si tú quieres, política antes que la económica, no estemos tan seguros de que este paquete, este decreto ley de medidas, vaya a ser convalidado, ¿verdad? Sabes que en el momento en que se publique, entiendo, no lo he mirado, pero se habrá publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, pues entra en vigor y luego tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Tampoco pasa nada, porque lo prorrogan y se tiran todo el tiempo que quieran, aunque no esté convalidado. Pero hemos oído a muchos de sus socios, en concreto a Junts per Cat, que le rechina el que en este decreto de, se suponía, medidas económicas haya metido alguna cosa que le puede afectar para el tema de la amnistía, ¿no? En concreto, aquella que podría suspender o no, en este caso, no suspendería las decisiones de los tribunales respecto a los encausados que están, ¿verdad? Y Junts se teme que efectivamente, una vez aprobado, eso modifica la ley de enjuiciamiento criminal y podría ocurrir que la amnistía, independientemente de que se aprobase o no, no terminase alcanzando porque los procesos judiciales siguieran su curso hasta un proceso muy largo, lo cual impediría, en este caso, Puigdemont, porque Junts per Cat lo que defiende son los intereses de Puigdemont y de los suyos, impediría que pudiera regresar a España, presentarse a las elecciones, etcétera, etcétera. Por tanto, cuidadito. Sumar con la boquita pequeña, pero lo ha dicho también, cree que es insuficiente el paquete de medidas aprobadas y Podemos clarísimamente se ha descolgado diciendo que esto no es lo que necesita, digamos, las familias vulnerables en este momento. Por tanto, yo, fíjate, me atrevo a decir que cuidadín, cuidadín, a lo mejor el gobierno se lleva el primer chasco de la primera medida importante que va a aprobar este decreto anticrisis. Yo va por delante que me alegraría, pero no es que me alegre por los que no van a poder beneficiarse de estas medidas anticrisis, digámoslo así, ¿no? Sino me alegraría porque efectivamente son medidas que no han sido consensuadas, como se ve, con nadie. La única medida que tenemos conocimiento de que ha sido consensuada, y ya entro a decir algunas de las que se aprobaron ayer, ha sido la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin solución habitacional durante 12 meses más, hasta final de 2024. Es decir, para que nos entiendan todos, ahora mismo hay alguien que está metido en una casa de alquiler, no puede hacer frente al pago de contrato, de las rentas de arrendamiento, y el propietario de la vivienda, el arrendador, interpone una acción judicial y, digamos, podría lograr el desahucio. Es decir, que le echaran de la casa. Bueno, pues si es vulnerable y si además no tiene otra solución habitacional, que es en la mayor parte de los casos en los que esto ocurre, pues se ha prorrogado durante otros 12 meses hasta finales de 2024 que no vas a poder echarle, ¿no? Esto es una malísima noticia. Tú sabes que yo tengo una actividad intensa en el mundo Inmobiliario. inmobiliario, ¿no? Sí. Y esto es una malísima noticia porque, como ya sabemos que se han retirado muchas viviendas del mercado de alquiler, sabemos que los alquileres han subido mucho, sabemos que se habla de inseguridad jurídica, etcétera, 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 pues esto es otro golpe más a los propietarios y arrendadores, ¿no? Es decir, oye, o sea que yo voy a hacer un alquiler y durante 24 meses, durante 12 meses más hasta final de 2024, oye, Así, la retiro del mercado hasta ver qué pasa, ¿no? claro. O Esa sea es que una de las pueden primeras seguir medidas. subiendo los precios, Julián, del alquiler, derivado de porque Sí, claro, sí. sigue Mira, retirando oferta, claro. siguen subiendo los precios, Eurico. He publicado hace muy poquito al respecto y te lo puedo decir por eso. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. El gobierno dice, de hecho hay una publicación que ha hecho el gobierno con la primera reunión que mantuvo el día 22 la nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, digamos, dice que con la sociedad civil. Yo
también he publicado que a muchos de los actores, colegios profesionales, académicos, etcétera, no los ha tenido en cuenta, pero bueno, No se ha ha preguntado. publicado que ha formado el grupo de trabajo que está previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Vivienda, que va a regular, pretende regular, en definitiva, pretende una vez más intervenir en el mercado del alquiler para evitar que esto que ahora es los alquileres de temporada, por tanto, los de menos de 12 meses, o los alquileres por habitaciones, o incluso los alquileres turísticos, que no están sujetos a ese intervencionismo tan duro que ha tenido la ley de vivienda, ha sido una válvula de escape, ¿no? Entonces lo que dicen es, para que no puedan, estos son, digamos, es una palabra literal que ha utilizado el gobierno para evitar que puedan eludir la legislación. No, eludir no, si aquí no hay elusión. Lo que hacen es que la ley permite varias modalidades de arrendamiento de tu vivienda, tú consideras que una de ellas, que es la de la vivienda habitual y permanente, la de toda la vida, vamos, la de 3, 5 años, lo que sea, pues dices, no, esto me pone muchos problemas. ¿Hay otras opciones? Sí. ¿Cuáles? Vivienda de temporada. Vivienda por habitaciones, o sea, alquiler por habitaciones. Pues me voy a ellas. Perfectamente legítimo, Eurico. Nadie se salta la ley, nadie burla la ley. Simplemente de la ley tú utilizas aquella que crees más favorable a tus intereses. Esto no es ilegal, es perfectamente legítimo. Claro. Ni tan siquiera ya es un arma de defensa. Es simplemente decir, oye, tengo 2, 3 alternativas posibles, ¿cuál es la que creo que, ya no digo, fíjate, que me favorece más, sino la que me perjudica menos? Y la Claro, cojo, ¿no? Sí, y claro. va a seguir subiendo. De hecho, la pretensión de este grupo de trabajo es, en un plazo breve, el más breve que puedan, regular también el alquiler de temporada, me temo que también el de habitaciones, y lo que van a hacer es también poner limitaciones a los precios, etcétera, etcétera. Conclusión, más viviendas que saldrán de la oferta, la demanda sigue muy fuerte y los precios no pueden bajar, Terrible, o sea, o no pueden dejar de subir, ¿no? Insisto, muy terrible. mala noticia. Yo desde aquí, para los, ya sé que tienes muchísimos seguidores este programa, yo me atrevo a decir, lo he puesto también por escrito en algún medio de comunicación, yo Sí. lo que le pido a la ministra es que, puesto que acaba de aterrizar y de esto no sabe, aprenderá, pero Que no os sabe, pregunte, que que os se pregunte lo rodee, que sabéis, claro. claro, que se rodee y que escuche a los que saben de esto, sin sectarismo, sin ideología, y que, digamos, intente hacer el menor daño posible o al revés, beneficiar. Porque es que me temo que si profundizan en las medidas intervencionistas, lo único que van a conseguir es todavía un perjuicio mayor. Un perjuicio Así, mayor no al propietario, no al que es el dueño de la vivienda y que la alquila, no, al que necesita alquilar vivienda, ¿no? O sea que, bueno, yo si te parece, le he dedicado mucho tiempo a esto, y si te parece, no, pero saltamos a otro, ¿no? es pertinente. Vamos con el asunto fiscal, sobre Claro. todo bueno, las bajadas del IVA, ¿no? O el mantenimiento de los IVAs que se habían Sí, sí, bajado no, con motivo de al la revés, de va la a subir el IVA, Es decir, lo que ya sabes que teníamos había rebajado en el año 2023 el IVA, digamos, de los alimentos básicos, ¿no? Lo que sí, llaman los esenciales, la leche, el pan, los huevos, las legumbres, etcétera, lo había rebajado del 4 al 0%, ¿no? Entonces, así. bueno, pues esto efectivamente se ha prorrogado, esto se ha prorrogado. Pero esto no tiene apenas ningún impacto, ni desde el punto de vista de coste fiscal, es decir, la Mm, recaudación al 4%, bajarla al cero, es muy es pequeña. Estamos hablando de alimentos, es verdad que esenciales, pero cuyo precio unitario es muy bajo, los consume todo el mundo, pero oye, no creo yo que el gasto que tú tengas, ni yo, ni cualquiera persona de la calle, en pan, sea el fundamental en su gasto alimenticio, ¿verdad? así, No lo será, ¿no? ¿Eh? Habían bajado también y lo mantienen el IVA del aceite y de las pastas del 10 al 5%, se ah, mantiene. Bueno, pues bienvenido sea, pero fíjate, Eurico, tenemos que decir una cosa. Acabo de decir, bajaron el IVA del aceite del 10 al 5% y es una medida que han prorrogado. Pero tú has ido a comprar aceite al supermercado o a un yo mercado, no una tienda. yo no, Ah, porque a bueno, veces pero veo alguien irá de tu familia.
porque es muy distraído, pero me lo cuentan en casa. Bueno, el aceite, llevamos meses haciendo la misma broma, la misma tontería. El aceite creo que lo venden ya en las joyerías, los que vivan en Madrid, en la calle Serrano, con una cadenita o con alarma, ¿no? Sí, no sé si son, Efectivamente, en algunos efectivamente. casos, 8 o 9 euros, ¿no? El litro de Sí, aceite pues de de oliva. costar 4 euros, digamos, como referencia, a costar 8 y más euros el litro, ¿no? Se ha Así es. duplicado. Dices, bueno, pero no habían bajado el IVA del aceite, para que efectivamente el precio fuera más asequible. Bueno, pues pese a esa medida, el precio del aceite se ha duplicado. Efectivamente se ha duplicado por muchos otros motivos. La Mm, sequía ha tenido un impacto muy importante, etcétera, mm, etcétera. Pero también, Eurico, hay que decir, porque hay que pegarle alguna vez algún, iba a decir un tirón de orejas, decir la verdad a los que te escuchan, ¿no? Esto es mm. consecuencia de una malísima, de una deficiente política agropecuaria del gobierno español. Por mucho que digan que Luis Planas es el mejor ministro que hemos tenido en la historia y el que más sabe de la política Igual, agrícola común en... igual, ¿eh? que no es mentira, es mentira. Vamos, pero mentira Claro, radicalmente, radical, perdona, claro, es que radicalmente. habrá que decirlo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Las grandes empresas aceiteras españolas han sido compradas por los italianos. Es decir, ahora nosotros producimos el aceite porque los olivos están aquí, recogemos las olivas, lo tratamos, lo no sé qué, no sé qué, y le pone una etiqueta una empresa italiana de aceite italiano, o a lo mejor sí que todavía con el mismo etiqueta de una empresa española, pero ya no es una empresa española, es una empresa italiana. Luego, por tanto, ya no tenemos, por decirlo de alguna manera, el control sobre ese producto. Y bueno, ya hemos dicho, se ha más que duplicado el precio. Y ojo, yo te voy a decir una cosa, porque tengo algunos amigos a los que producen aceite y a los que mi mujer pues le dice, oye, se llama Lola, Lola, ¿me podrías enviar unas cuantas, un par de garrafas y tal? Pues no, no tenemos. Es decir, no solo ha subido, sino que es que no hay stock suficiente. Ajá. Para decir la verdad, antes de ayer me dijo mi mujer, me ha dicho Lola que ya va a poder mandarnos un par de garrafas de aceite. Bueno, pues ni ellos tenían. Por tanto, eso sí que lo han hecho. Pero ¿qué ocurre con otros IVAs a los que yo creo que tú te referías, que son el IVA sobre la electricidad, sobre la Electricidad, energía, el energía. gas, etcétera? Mm, Pues ese, que lo tenían rebajado, ahora han creado un espacio temporal en donde hasta el primer trimestre, hasta el mes de marzo, se va a poder mantener esa rebaja que tenían. Pero a mm, partir del mes de marzo, los 3 primeros meses, va a ir subiendo gradualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar su 21%, que era lo que teníamos. Por tanto, ya, donde teníamos una rebaja efectiva, porque ya no era el precio de la energía, sino era el impuesto que recaudaba el Estado por el consumo de energía que hacemos los particulares, ¿eh? Va a ir creciendo gradualmente hasta alcanzar a partir del segundo semestre, es decir, a partir de julio, el 21% de IVA. Lo cual significa que, digámoslo así, a partir de julio se nos va a encarecer el consumo, manteniendo el mismo consumo que hagamos nosotros de electricidad y de gas, manteniendo el mismo nivel de consumo. Y suponiendo que el precio del gas y el de la electricidad no suba en los mercados, que va a subir las consecuencias del mar, digamos, el problema que tenemos ahora en el Mar Rojo, está haciendo subir de forma significativa el precio del gas. Entonces, pero suponiendo que el precio en los mercados del gas y de la electricidad no subiera y que nosotros siguiéramos teniendo el mismo consumo, a partir de julio la factura se nos encarecerá en un 20%. ujú, ¿Estos son medidas anticrisis? No. claro. Eurico, lo que hay que decir es que este gobierno es el más listo que yo he conocido. Listo, podría utilizar otra palabra, pero bueno, vamos a dejarlo más listo de la historia de este país, porque hace las cuentas para cuadrar los números, no el número del déficit ni el número de la deuda, Pero lo hace sino al para cuadrar, revés. claro, pero lo hace tal. Y entonces dice, bueno, vamos a ver, cuando subamos el IVA y como suba el gas, etcétera, ¿esto cuándo será ya? A partir del mes de abril. Claro. Oye, en el mes de abril ya estamos en primavera, ya no hace tanto frío como ahora y ya no pondremos tanto gas, los días son más calefacción, los días son más largos, la luz la utilizaremos menos, y esas son las cuentas.
es el trapicheo permanente, Eurico. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que parezca que, pero que no se note mucho y que luego a mí me beneficie, ¿no? Entonces, claro, todas las medidas que tomaron el año pasado, sobre todo a partir del segundo semestre, como consecuencia de la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, fueron medidas para rebajar artificialmente el IPC, ¿vale? Bueno, pues oye, ¿qué hago para que el IPC no se me dispare? Bueno, es verdad, esas medidas artificiales le han servido para mantener el IPC en noviembre en el 3,2%. Oye, una buena tasa. Ojo, no como dicen ellos, la más baja de Europa. No, 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 no. Europa está como media en el 2,4 y nosotros en el 3,2. Luego, no somos los más bajos, ¿verdad? Pero bueno, le ha servido para bajar. Ah, amigo, pero todo eso que te sirvió para bajar durante el segundo semestre, ahora se le vuelve en contra porque en el primer semestre lo que pondera es lo que hubo en el primer semestre. Claro. Conclusión, ahora tiene que variar el rumbo para otra vez artificialmente mantenerlo. Sí, ha mantenido en estas medidas, por ejemplo, eh, lo diré, que sea gratis, la gratuidad del transporte en determinados medios de comunicaciones solo para jóvenes y desempleados, no lo ha hecho extensivo a más capas de la población. Y Ujú. efectivamente, pues lo que hacen es que los cercanías, rodalías, media distancia, autobuses urbanos e interurbanos, pues efectivamente van a ser gratis para jóvenes y para desempleados. Bueno, pues bien está. Y efectivamente también mantiene una bonificación, una aportación del 30% para rebajar el precio del transporte siempre que las comunidades autónomas mantengan su aportación del 20%. Es decir, una rebaja del precio normal del transporte en las ciudades, del metro, el autobús, de un 50% con la condición de que la comunidad autónoma aporte un 20% como ya el Estado aporta. Como ya el Estado lo aporta. Oye, te pregunto, Julián, por Bruselas. Espero que el audio siga bien porque sigo ahí con la máquina. Te pregunto Pero sin embargo, por cómo será perdóname, recibido pero esto. sin embargo, lo que tenemos que decir es que ha mantenido, digamos, las medidas estrella que son negativas. Es decir, ha Sí, mantenido el impuesto extraordinario a las eléctricas, ha mantenido el impuesto extraordinario a la banca, ah, mantiene el impuesto extraordinario ese que llamaban temporal de solidaridad contra las grandes fortunas, lo ha hecho extensivo durante todo 2024 y ha dejado caer que no descarta que se convierta en algo permanente, ¿no? en Entonces, algo insisto, permanente. Claro. es un trapicheo, Es un es un trapicheo. trapicheo, es decir, doy por Sí. un lado y quito por otro, ¿no? Te cuento, Julián, porque claro, ahora Sí, vamos a ver qué transposición tiene esto, bueno, qué receptividad tiene esto en Bruselas. Entonces, tengo un pequeño resumen que lo tengo delante. Eh, bueno, el gobierno hace un plan presupuestario que redactan más o menos a principios de octubre y que lo sí, remiten a Bruselas a mediados de ese mismo mes, creo que fue el 15 de octubre. El gobierno sí. comunica a la Comisión Europea su intención de replegar las ayudas con el objetivo de recortar el gasto y cumplir desde el principio con las reglas fiscales. Porque el plan presupuestario, esto lo hemos dicho hasta la saciedad en los últimos meses, en este programa contemplaba un déficit del 3% y una deuda, desde luego, inferior al 110%. Creo que estamos en el 109. Esto en principio había sonado bien en Bruselas, pero en cualquier caso, ya el 22 de noviembre la Comisión le pegan el primer bofetón al Ejecutivo y le hacen una reprimenda porque según sus cálculos, según los cálculos de la Comisión, España incumpliría la meta del déficit aun suprimiendo todas las ayudas contra la inflación, cosa que vemos que no han hecho. Los técnicos comunitarios avisaron además al equipo de Nadia Calviño que de prorrogar solo las medidas solo hasta mitad de 2024 y eso incluso obligaría a realizar un ajuste de 6.000 millones para cuadrar las cuentas. Por todo lo que está explicando Julián Salcedo, el gobierno no solamente no ha hecho caso a Bruselas, por supuesto, sino que ha ido mucho más allá. Vuelvo otra vez a la cuestión que enunciaba al principio, es decir, engordar la deuda y el déficit hasta que revienten las cuentas. Bueno, claro, efectivamente, primero hay que recordar dos cosas. La primera, ese cuadro macroeconómico, digamos, actualizado, que fue lo que remitió a Bruselas en octubre, pues era papel mojado. Es decir, lo que decía es que efectivamente íbamos a situarnos prácticamente en el entorno del 3% de déficit
en 2023, cosa que no va a ser real, estaremos por encima del 3,2, 3,4, a lo mejor incluso al 3,5, pero y siento decir esto, ¿no? Pero como aquí hay tanta retoque estadístico, pues yo no descartaría que al final el INE nos diga que el déficit a final de 2023 está en el entorno del 3,1, 3,2%. Estadísticamente será así, aunque pensemos que no es real, pero bueno, estará. Y luego dijo también que, por supuesto, iba a estar en el 3% en 2024 y luego iba a ir bajando gradualmente a partir de 2024. Y lo mismo ocurría con la deuda pública. Claro, todo esto está basado en un crecimiento del PIB, que también mandó en ese mismo cuadro macroeconómico, en el que decía que cerraríamos con un crecimiento del PIB pues cercano al 2,5% con un crecimiento luego también del PIB de en torno al 2% en 2024. Pero esto no es verdad, no es verdad. Es decir, fíjate que llevaba el crecimiento del PIB en el primer, segundo y tercer trimestre, el real, en el primer, segundo y tercer trimestre del 2023 ha sido del 1,3%. Es verdad que en términos interanuales era el 1,8% gracias al crecimiento que hubo en el cuarto trimestre de 2022. Pero es que la economía se ha desacelerado, como sabemos clarísimamente. Por tanto, en 2023, el cuarto trimestre será difícil, pero admitamos que cierre en el 0,5% de crecimiento intertrimestral. ¿Qué significará eso? 1,3 de 3 trimestres más 0,5 del cuarto trimestre, un crecimiento en 2023 del 1,8. A lo mejor con las décimas de rectificación estadística hasta el 1,9 o hasta el 2%, menos Sí. de la previsión. Pero es que, si bien sean todos los organismos han mejorado las previsiones hasta este 2,1% de cierre de crecimiento del PIB en 2023, todas las han empeorado para 2024, incluido Ajá. el Banco de España, que lo rebaja a un entorno del 1,6 al 1,8%. Entonces, con crecimientos del 1,6 al 1,8% en 2024, será, y con este nivel de gasto que se ha aprobado ayer por el Consejo de Ministros, será imposible cumplir el objetivo de déficit del 3%, bueno, y el de deuda ni te cuento, efectivamente, De en el deuda, entorno del fíjate. 110%, pero hay que recordar que las reglas fiscales que aprobó la ministra Calviño, todavía es ministra hoy, hasta mañana lo Sí, será, o hasta el 31 de diciembre lo será, pero aprobó en la última reunión del ECOFIN, como ella como presidenta del ECOFIN, porque sí. era la presidencia de turno de la Unión Europea, aprobaron unas reglas fiscales del déficit máximo 3%, deuda pública máxima 90%, con Ajá. el objetivo de ir, los que superan ese 90%, ir reduciéndolo anualmente en una tasa del 1% anual. Por tanto, si este año cerramos en el 108, 109, 110%, pues sería para el año siguiente 109, 108, 107. Sí. ¿Cuándo llegaremos al 90%? Dentro de 20 años, ¿verdad? Una Hombre, absoluta locura si mantenemos esta espiral de gasto, ¿no? Entonces, el papel lo aguanta todo, Eurico, es lo que hay que decir. Pero también hay que decirlo, yo voy a ser muy contundente. La Unión Europea no puede permitirse que le tomen el pelo, ¿vale? Es decir, que le manden un papelito que saben desde el mismo momento que lo reciben que es papel mojado, que no se va a cumplir, y no digan nada, se lo traguen y digan, bueno, vamos a esperar a los presupuestos. No, oiga, si es que la economía española, que como he dicho se está desacelerando a pasos agigantados, está teniendo gasto a pasos también acelerados. Fíjate, solamente las medidas anticrisis que ayer aprobó el Consejo de Ministros se evalúan en que tendrán un impacto, un coste adicional de 4.700 millones de euros. así es, Rondando lo tengo 5.000, delante. Sí. o sea, Sí, 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 sí. 4.300 millones de euros. Entonces, ¿cómo vamos a reducir el déficit y la deuda pública? Es imposible. Ah, pero Eurico, lo que no hemos dicho ni tú ni yo todavía es cómo piensa el gobierno arreglar un poco esto. Claro, Subiendo los impuestos, Eurico, subiéndonos los claro. impuestos. Pues claro, más todavía, más todavía. Has dicho un impacto de 4.300 700.
4.700 millones. Pero es que además hay que sumar, que no crea el respetable, que la gente que nos escucha, mucha de ella sí tiene más que rudimentos económicos o conoce la ciencia Claro, económica y si no, piensa y saca conclusiones. Es que hay más cosas. Es que resulta que a esto hay que sumar otros 8.000 millones por la subida de las pensiones, Julián, que no se nos claro, sí, olvide. sí. El Vamos a 12.700 millones. 3,8%, efectivamente, sí, sí. Claro. Únicamente nos hemos, vamos, yo me había referido a las medidas anticrisis. No, no, a las medidas. Sí, Efectivamente, sí, pero es que esto ya no es una medida anticrisis, eso claro. es la ley, como el gobierno Es la ley. Claro. modificó la normativa de actualización de las pensiones y efectivamente quitó el factor de sostenibilidad y ¿Eh? dice que tendrá que subirlas al menos en la misma cuantía que el IPC, y como el IPC se computa hasta el 30 de noviembre en términos interanuales fue el 3,8%, pues no le queda más remedio. 3,8%. Oye, si el año pasado, hasta este año, ¿no? Bueno, Aproximadamente nos gastamos unos 12.100, 12.200 millones de euros mensuales en pensiones, pues multiplícalo por números redondos, un 4%, pues el 4 de sí. 12.000, pues son números redondos, 480, 500 millones, 500 millones por 14 pagas, pues ahí lo tenemos, 7.000 millones más, 7.000 7.000, millones. 7.500 millones más, como dices. Sí, sí, claro, claro, sí. Pues si le sumas esos 7.000, 7.500 a estos 4.700, pues estás en 12.000 millones más, 1.000 millones más al mes de sobrecoste. ¿Y eso quién lo paga? Los impuestos. Tú y Una yo, subida impositiva que nos van a perpetrar de nuevo, otro estacazo claro, tú fiscal. y yo y todos los demás. Fíjate que todos los economistas llevamos Pues clamando en el vaya. desierto hace dos O sea, lo que, años. lo que nos dan por un lado nos lo quitan por otro, por hacérselo Claro, fácil a los es lo que te he respetables. dicho, si ese es el trapicheo, es decir, Claro, toma por aquí que te quito por allá, ¿no? claro. Fíjate que llevamos casi 2 años, pidiendo todos los economistas una medida que es sí que esta sí que es de pura justicia social, y es Sí. deflactar la tarifa del IRPF. Nada, no Claro, les da la gana. No, que no claro, quieren. si resulta que a ti te sube el sueldo por efecto de la inflación muy poquito, un 4% o un 3%, lo que sea, ¿eh? Pero resulta que la inflación te está comiendo en vez del 3, el 3,8, pongamos el dato que va a tener en las pensiones, pues tú estás perdiendo poder adquisitivo. Oiga, deflaste la tarifa del IRPF y ajustela a estos efectos de inflación. Esto en pura técnica fiscal, de fiscalidad, es la más justa, ¿verdad? Pues no, Sí. señor, no lo hace. Pues ya está. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Aparentemente te están a alguien le están dando más y a otros, a muchos, a la mayoría, nos están quitando muchísimo más, ¿no? Además, con una inconsistencia, ¿verdad? Y es, claro, a mí, por ejemplo, y disculpad que sea así, pero lo voy a decir, a mí realmente está justificado que me bonificaran en 20 céntimos el combustible. Pues Pues no, seguramente no. ¿eh? no, ¿Está justificado no. que me bonifiquen el 50% el transporte público? Pues seguramente no, O tampoco, dicho ¿verdad? de otra Me manera, lo ¿está hacen, ¿no? justificado lo mismo que nos lo bonifiquen, Julián, a nosotros, que no que le bonifiquen lo mismo a alguien que está en paro, que cobra un subsidio, que lleva 2 meses sin poder pagar el alquiler, que tiene dificultades para llegar a fin de mes? Pues no. Claro que no, claro que no. O sea, hay que hablar, porque las cosas hay que decirlas cuando nos benefician y cuando nos perjudican. ¿Me beneficia? Claro, Pues oye, bienvenido sea. Yo voy a la gasolinera, hecho, y me descontaban, ya no, 20 céntimos el litro, pues bendito sea Dios. No, no lo voy a rechazar, ¿no? Voy a pagar el transporte público y me bonifican un 50%, bendito sea Dios. Pero no es justo, ¿verdad? No es justo. Y sin embargo, otras medidas de justicia no se aplican. Pero fíjate, has hablado de los desempleados, etcétera. Recordemos a tus espectadores, a tus oyentes, recordémosle que también se acaba de aprobar la compatibilidad de percibir 520 euros de seguro de desempleo, no de seguro, sino de bonificación, subsidio de desempleo durante 6 meses compatible con un puesto de trabajo. Eurico, ¿esto es justo? ¿Tú lo ves justo? ¿Tú ves no, justo que una persona que tenga un trabajo, seguramente no será el trabajo de su vida, y sea un trabajo precario, todo eso yo vale, lo pero admito, son y que unos durante 6 ingresos. meses lo pueda Claro. compatibilizar con un subsidio de 520 euros? Yo encontraría más justo que al que no tiene ninguna otra ¿No? fuente ¿Qué de sentido ingresos, tiene? porque
teorizar, se lo ampliaran 6 meses más o un año más, que no esa compatibilidad, por ejemplo. O se me ocurren otros distintos escenarios, Decía pero la ese ministra complemento. Calviño, de la que yo no soy fan de la ministra Calviño, pero decía con muy buen criterio en este caso, la ministra Calviño le decía a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no, no, lo que tenemos es que introducir medidas que estimulen a buscar y encontrar un puesto de trabajo. Hombre, Claro, claro, es lo claro, lógico. Es decir, que claro. no será el puesto de tu vida. ¿Eh? Yo, fíjate, Eurico, sabes que viajo a Sudamérica a dar clase desde hace muchísimos años, ¿no? Y yo, cuando voy allí, lo primero que me dicen todos, claro, es que ustedes tienen la sanidad gratis, tienen el colegio gratis y además, aunque no trabajen, cobran dinero, ¿no? O sea, les dan un subsidio, un paro o lo que fuera, ¿no? Nosotros aquí, el día que no salimos a trabajar e ingresamos a algo, no comemos en casa. Hombre, yo no digo que eso sea el objetivo al que tenemos que tender, ¿verdad? Habrá que tener algún tipo de escudo, ¿no? Pero claro, decirle a alguien que está trabajando que le vamos a subvencionar 520 euros todos los meses, pues es tanto como decirle, oiga, no se preocupe usted, da igual, si va, con esto ya puede usted subsistir, ¿no? Lo dijo muy Sí. bien la ministra Calviño y, sin embargo, el presidente de gobierno se decidió por, digamos, hacerle caso a Yolanda Díaz, que no está satisfecha con nada. Es decir, ella quiere más, 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 más. más Al todavía, final, más Eurico, todavía. perdóname, lo que persiguen esta gente de Sumar, estos sí son comunistas, ¿verdad? Yo creo que no hace falta, no vamos a discutir si son comunistas. Se puede discutir si lo que dijo ayer la presidenta de la comunidad, que le calificó a Sánchez de comunista, lo es o no lo es. Pero desde luego los de Sumar y todos los que les rodean, todos los que conforman ese grupo o esa asociación política, son comunistas. Es lo que quieren, tenernos subvencionados, Eurico. Porque si Porque estamos así subvencionados, somos tenemos esclavos, que ir a coger el pan todos los días, ¿no? No podemos quejarnos, ¿no? Y es lo que claro. quieren, que cada vez seamos más los subvencionados para que les votemos a ellos. Claro, llegará un momento en que aquí todos subvencionados. Para que dependamos de ellos. No, solo una matización, porque la gente que nos oye es muy fina. Y esto es un asunto recurrente porque lo decimos a veces, vamos a ver, lo contextualizamos bien. Ha dicho Julián que cuando viaja a Sudamérica le dicen lo de que ustedes tienen la sanidad y la educación gratis. Estamos grabando esto, como sabéis, siempre unas horas antes de su emisión, ¿no? Y ya estoy viendo que seguro que va a haber 10 comentarios en YouTube, o 100 por lo menos, que digan, oiga, no, no, la sanidad en España no es gratis porque la pagamos con nuestros impuestos y la Hombre, educación no es gratis. evidente, evidente, Evidentemente, evidente, pero que por se ha supuesto. entendido perfectamente a Julián a lo que se refiere, que ellos, por ir al colofón que ha hecho de su razonamiento, allí muchísimas personas, si no salen a trabajar ese día, pues no comen ese día o al día siguiente. Eso es lo que ha querido decir clarísimamente y el contexto de Y tú y yo la pagamos con nuestros impuestos. Todo aquel que esto trabaja es, y que cotiza por IRPF, la pagamos esto con es. nuestros impuestos. Pero hay que recordar que estos cientos de miles de inmigrantes que llegan aquí, por supuesto, inmigrantes ilegales, no me refiero Ilegales, de otro tipo, también reciben esa sanidad gratis, también reciben educación gratis y claro, también reciben claro. un subsidio, una ayuda vital, el ingreso mínimo vital, y estos sí que no han cotizado nada y eso sí que no No, pagan ni un euro de impuestos. no, Luego estos sí que son gratis. y aún peor, no solamente lo reciben gratis, sino que se les prioriza con respecto a nacionales del país o porque el otro día teníamos este debate bueno, en familia en este caso, ¿no? En un entorno familiar, se les prioriza con respecto a los nacionales del país que llevan a lo mejor décadas cotizando o bueno, es que ahora es gracioso porque, claro, van pasando los años, todos tendréis en vuestro entorno, no voy a decir de dónde, me da igual que sea a un rumano, que a un alguien que viene del continente Da hermano, igual. de Hispanoamérica, pero que lleva aquí a lo mejor 16 años, por ejemplo, estoy improvisando, ¿no? Pero pensadlo, dice, coño, yo llegué aquí a España hace 16 años, tengo 40, con lo cual llevo casi media vida aquí, 16 años que llevo trabajando y cotizando. Pues en ese sentido, ellos se consideran, y no digo yo que carezcan de razón, prácticamente con el mismo derecho que si fueran nacionales del país, aunque conserven la nacionalidad mexicana, venezolana, o rumana, me da igual, ¿no? Y estos, a los que se refiere Julián, efectivamente, sin papeles, ilegales, tal no sé qué, pero que, oye,
pues la sanidad pública, porque estamos en un estado garantista y occidental, ¿no? Pues les tiene que atender y les atiende gratis. Y si tienen 2 churrumbeles y les tienen que escolarizar, pues se les escolariza gratis, etcétera, etcétera. Y ese es un punto muy importante, efectivamente. Y eso es una cosa que hay que recordar, Esto es lo aunque que yo me luego, refería. Yo, el que esté legal, el que tenga un puesto de trabajo mejor o peor, el claro, que pague impuestos, a lo mejor está exento de pagar impuestos porque sus ingresos no superan, no llegan al al mínimo en el mínimo, cual hay que empezar a cotizar. Pues bienvenido sea, está haciendo una actividad productiva, está ganándose legítimamente la vida, está contribuyendo a que en España tengamos crecimiento, etcétera. Bienvenido sea. Yo me refiero claro. al otro, al No, que no, al llega en otro, al una otro, patera, claro. desembarca en Lanzarote, 2 días Ya. después se lo traen aquí a Madrid, porque Se lo mete meten en un Marlaska avión, en un avión, se además, lo trae a Madrid y le suelta a correr. aquí estás, y aquí está ese señor, Claro, llega a la puerta de un ambulatorio o de un hospital, me duele la rodilla o me he roto un pie. Le atienden, por supuesto que le atienden. Le dan claro, medicinas. claro. Además, seguramente le procuran un alojamiento, aunque sea temporal. Tal. Bueno, bien está. Pero oye, durante el tiempo que tiene un. Pero no, es que como tú has dicho, se queda. Lleva 16 años aquí viviendo del cuento, ¿no? Joder, hombre, es que no puede ser. Me Está, parece a está mí, ¿eh? claro. Está claro. No, no, pero si son las generales de la ley y es sentido común. Julián, que le hemos pegado un buen repaso. Oye, termino con. Bueno, Te pregunté el otro día a ti y a Riera, a la calle, yo creo que hace 15 días que no, porque oye, también son días de descanso y días de tal. A Daniel hace 15 días que no le pregunto quién va a ser el sustituto de. Ah, bueno, y se lo preguntó a Zulueta el otro ¡ah! día también. ¿Quién va a ser el sustituto ¡ah! de nadie, hombre? Vamos a hacer la Pues quiniela. mira, Pues mira, yo, aunque no te lo vayas a creer, a Daniel no, Dime. pero a José Ramón nos hemos cruzado un WhatsApp esta mañana muy a primera hora y le Ah, preguntaba, sí, a ver, vamos a hacer apuestas, José Ramón. ¿Quién crees que va a ser? Primero, le he preguntado 2 cosas. Primero, ¿quién creía que iba a ser el sustituto de Calviño? Y sí, segundo, si creía que la remodelación del gobierno iba a ser más amplia que solo sustituir a la ministra de Economía, ¿no? Dice, sí, pues con franqueza, no lo sé, ¿no? Eh, claro. yo tampoco me atrevo ya a decirlo, porque se han barajado muchos nombres. Yo creo que algunos nombres, como el de Campa, por ejemplo, José Manuel Juan Manuel Campa, pero Campa, parece ser que lo había yo rechazado la creo que no tiene subgobernadora. posibilidades. Claro, Se ha manejado, se ha manejado Manuel Rocha, que es un socialista histórico, ¿verdad? sí. Yo no le veo, porque, claro, Pero, aquí eh, pero lo que, que, lo que pero que Sánchez sabe, porque el necesita, otro día, Eurico, sí, el otro día se lo decía Zulueta, Manolo de la Rocha por lo menos sabe de economía y sabe mucho. Yo le traté hace, bueno, sin hace ya duda, algunos sin años duda. joder, dices, claro, lo que pasa es que él ocupa un puesto muy técnico en Moncloa que a lo mejor, pues tampoco sería muy conveniente, digo, porque Sánchez Pero será cualquier Eurico, cosa, perdóname, lo pero que te sí, quería decir es que Sánchez necesita que la claro, figura que ponga en el Ministerio de Economía, Europa la reconozca como que efectivamente, digamos, la vale. Este es de los nuestros, ¿no? sí. Y no hay tantos que pueda utilizar, ¿no? O Se ha sea, que manejado tiene que también ser el alguien nombre de de mucho Uribe. peso, quieres decir. Alguien de mucho peso. Perdón, Alguien de mucho bueno, peso tiene que ser, quieres decir. claro, no sé si tanto de mucho peso, que también, pero alguien que Europa la vale como diciendo, vale, esto es fíjate, la palabra es clave, la ortodoxia. Es decir, Del más establishment. que un gran economista pensar y tal, lo que quiere Europa, lo que va a querer Europa, es un economista ortodoxo, que siga las reglas clásicas. Oiga, el presupuesto equilibrado, los gastos no pueden superar a los ingresos, no nos podemos endeudar. Eso que se llama ortodoxia económica, yo creo que es lo que busca. La cumple Campa, en mi opinión. Campa cumple con esa condición. ¿Será o no será? No lo sé. No me atrevo a decir. Desde luego, voy a hacer una apuesta. El que creo que no nombra bajo ningún concepto es a Escribá. Porque Escribá sabe Sánchez que Europa lo descalifica porque dice, pues este no pega una con la seguridad social, ¿no? Pues si lo ponemos en economía, menuda, ¿no? Pero no. Sí. Estoy yo expectante a ver qué ocurre mañana, ¿no? ¿Tú tienes un candidato, Eurico? ¿Tú Yo, tienes un candidato para economía? ahora no, ahora mismo no, porque fíjate, el otro día le comentaba yo a Zulueta, le hablaba de Manuel de la Rocha y le decía, oye, que yo le conocí algo porque, bueno, pues en otra parte de nuestras actividades profesionales privadas, pues a veces organizábamos debates
con políticos, bueno, estoy hablando de 2016, 2017, tampoco el Paleolítico Superior, ¿no? Y recuerdo uno o dos en el que, por parte, fíjate, me acuerdo que vino Pablo Casado, que todavía no era presidente, era vicesecretario general, y del PSOE nos trajimos a Manolo de la Ujú. Rocha, al Club Financiero, a Génova, y luego pues tuvimos la oportunidad, porque nos invitaba a cenar siempre Juan Pablo Lázaro, que ya no está tampoco hace años, y yo no conocía a Manuel de la Rocha. Me sorprendió porque era un hombre de trato afable y además me pareció que de economía sabía y sabía mucho. Otra cosa es lo que dice, claro, Julián, y es que no se ha reconocido dentro Técnicamente, de técnicamente tiene la preparación suficiente, ¿eh? No pero me cabe ninguna pero le duda. falta esa Técnicamente parte de está la cualificado. claro, le falta esa parte de la que Probablemente habla lo que le que falte es claro, la ortodoxia. Es decir, él la sabe lo que ortodoxia. es la ortodoxia en economía, la sabe Pero perfectamente. Ahora, sí, pero es socialista, quiero decir, descarado, claro, quiero decir, claro, declarado desde hace, de toda su vida, ¿no? Con lo cual, previsiblemente, nunca iría en contra de las decisiones del presidente de gobierno, ¿no? Y se trata de claro, alguien que sepa que tiene además apoyo en Europa. Es decir, que llegado el claro, caso de una controversia más o menos clara, Europa salga a apoyarle, ¿no? ¿Es claro. ese Rocha? Yo creo que no, que Manuel Rocha No, no no, no, entra no, no, en ese en ningún esquema, ¿no? caso. Pero bueno. En ningún caso. Y para cerrar, Julián, porque esto sí que lo comentábamos, la última vez que hablé con Daniel, coincidíamos, menudo marrón, vamos, siempre que sea alguien responsable y con dos dedos de frente, quien acepte el puesto, que otra cosa es que Sánchez se lo ofrezca, y el recipendiario de la oferta, que seguro que ya ha habido varios, porque ya ha habido varios en las últimas semanas, lo acepte, quien acepte el puesto, menudo marrón, si es un tío responsable o una señora responsable, digo, con dos dedos de frente, menudo marrón asume, Julián. Las cosas como son. No me cabe ninguna duda. Yo, fíjate, esto ya te da la pista de que no voy a ser yo, ¿eh? Pues es una broma, ¿verdad? Pero si fuera yo, lo primero que le diría es, y por tanto, es una recomendación a aquel a que se lo proponga, presidente, ¿me vas a dejar que realmente aplique, digamos, la teoría económica en esto o me No, vas a ir diciendo lo que tengo que hacer? Pues si me vas a decir lo que tengo que hacer, pues pon a cualquier otro, pon un cantamañanas que firme lo que tú le digas que tiene, por el camino que tiene que ir. Pero ya ni tan siquiera lo que dice el presidente de gobierno, sino lo que dice Yolanda Díaz o lo que dicen todos los socios que tiene el gobierno, ¿no? Hoy hemos conocido que ayer, no sé, el PNV está exigiendo ya, ¿eh? ya en 2024, que se le traspase la la gestión de seguridad la seguridad social directamente. Pero es que también ayer el presidente de gobierno, antes de ayer, ha dejado muy claro que está negociando con los sí, catalanes, con Junts, la administración tributaria catalana, ¿no? Y lo que es peor, no la administración tributaria, sino un concierto económico a medida para los catalanes. Entonces, si ni catalanes ni vascos van a contribuir solidariamente al resto de los territorios, Eurico, solo queda una comunidad que es contribuyente neto, que es Madrid. Pero bueno, Madrid. pero ¿cree alguien en su sano juicio que Madrid, que es verdad que es la primera por PIB, etcétera, es suficiente para aportar y crear equilibrio o reequilibrio territorial a todas las comunidades autónomas? Si el País Vasco y Cataluña no lo hacen, pues esto es imposible. Entonces, esto es lo primero que le tendría que plantear un hipotético ministro de Economía. Presidente, ¿me vas a dejar que ejerza? Sí, pues entonces acepto. ¿No me vas a dejar que ejerza? Pues no acepto. Claro, claro, efectivamente. Mañana, Más bueno, claro ya el tenemos agua, un Eurico. titular, y es que Julián Salcedo no va a ser ministro de Economía. Mañana se lo preguntaré a José Ramón Riera, que con toda seguridad, Seguro. pues probablemente me diga la verdad, y ya sabes tú que tampoco va a ser José Ramón Riera, que nos despierta, yo creo que a todos a Ojalá, la misma hora, ojalá le a las cogieran a él. ojalá le cogieran a él, tú fíjate, tú fíjate. Y le diera un par de clases de econometría, por ejemplo, al figura que le vendrían muy bien. Julián Salcedo, que mañana tengo a Riera, digo, Muy mañana bien, le tenemos en Generación Euro, ya qué aprovecho y se bueno. lo comento a nuestros espectadores. Y la semana que viene, pues recuperaremos a John de Zulueta, a Daniel Lacalle y a todo, y Claro a que sí, todo el resto claro que sí. de amigos. Y a ver si dentro de poco también os podemos traer un día a Marcos de Quinto, que ya hace algunas semanas que le tuvimos. Hombre, hombre, Julián, sí, 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 sí. Aquí tenemos un buen plantel y bueno, pues por lo lo sé, menos lo ya sé, que lo sé, lo sé. el No, no, presidente, yo
te estoy muy agradecido de que me permitas, digamos, compartir plantel Por Dios, con estos excelentes no me digas, economistas que acabas de citar, no me porque es todo digas, un no honor me digas eso. compartir El con que ellos. El que está agradecidísimo soy yo y sobre todo lo hago en nombre no tanto personal, aunque me encanta escucharos porque aprendo todas las mañanas, sino en nombre de todos nuestros espectadores que tienen la oportunidad de escucharos a todos, que sois auténticos maestros y autoridad en la materia. Y ojalá os escucharan en Moncloa más de 4 manguanes y aprendieran aunque fueran pues el catón, ¿eh? Porque yo creo que por no saber muchos no saben ni manejar un abaco. Julián Salcedo, que es un placer como siempre, que te Muy bien, deseo igualmente, para los próximos días feliz, como decían antes, igualmente. feliz salida y Feliz feliz. entrada y salida de año a ti y a todos tus espectadores, y es un placer haber estado contigo hoy, ¿eh? Es un placer, Julián. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Igualmente.